los límites, es el fin del juego, es casi imposible regresar. Dios y sus castigos son torturadores. No se lo deseo a nadie. Pocas veces me he alejado un poco de Dios y las consecuencias serán terribles, a mayor conocimiento, mayor condenación y castigo. Una bola de nieve de castigo que puede ser cada vez más gigante, mayor que terrible miseria. Solo puedo hacer esto. No puedo obligar a otros a vivir la ley de castidad. Solo puedo dar el ejemplo. Parte 1. Ley de castidad igual a solo para los que viven el Evangelio. Si no le gusta Dios, no lea. // quizás me vaya, pero, dejé el mejor recuerdo posible // el pecado es solo para aquel que conoce el Evangelio, si no tuviera conocimiento, no tendría pecado. Nota, esto solo lo entiende un verdadero cristiano. Yo hago el esfuerzo por vivir el principio celestial de la castidad, no soy un ángel ni ser perfecto, solo hago el esfuerzo diario. Estas son las cosas que vivo la mayor parte del tiempo. Algunos se convertían en las personas que seguían. Siempre terminaban haciendo lo mismo que sus ídolos. Esos actores generalmente son personas muy contaminadas por malos espíritus. Aquellos actores o actrices que se dedican a hacer vídeos de contenido vulgar. Muchos de ellos fueron ampliamente rechazados por su familia, no los quieren, dan vergüenza. Algunos no quieren que les molestes ni que les quites dominio. No quieren ser juzgados por nadie. Si estás fuera de lo que consideran ellos aceptable eres enemigo y buscarán destruirte. Algunos médicos trastornados que han secuestrado niñas, para luego amputarles sus extremidades para poner prótesis de metal, luego les dañaban sus cuerdas vocales para que no hablasen ni se quejasen de los abusos. Algunos médicos vendiendo a estas niñas para que los billonarios hicieran maldades con esos ángeles. Algunos profesionales violando pacientes bajo anestesia o cuando están en coma. Algunos de la salud que por solo ser los más antiguos en clínicas, observan a las nuevas compañeras o compañeros y abusan de ellos de varias formas. Nota igual a algunos peores que los de Sodoma y Gomorra. Destruyamos juntos la fornicación y el adulterio igual a. Introducción. He querido hacer este trabajo para que podamos dirigirnos con más prisa hacia Cristo. Estaba recordando una lección donde se nos invitaba a pensar en el orgullo como un hierro duro que es difícil de doblar. Pienso que este se puede aplicar en cada debilidad que tenemos y que aún no podemos abandonar. Expongo muchas citas, así como material que extraigo de vídeos, discursos, asimismo, de cosas que he aprendido por experiencia propia respetando las fuentes divinamente señaladas de la Iglesia Sud. Solo hablaré de la ley de castidad, la cual le exige al hombre que pueda abstenerse de tener relaciones sexuales por un cierto tiempo. La pornografía es el inicio de todo y el gran mal que hoy en día está destruyendo familias y vidas personales. La pornografía y aquellos que te obligan a pertenecer a ese mundo desean que caigas, desean que consumas porno para que tu vida sea una miseria. Los pedófilos comenzaron consumiendo pornografía desde temprana edad. Los adúlteros hicieron cosas horribles a mujeres inocentes y hasta sus propios hijos e hijas desde que empezaron a ver pornografía. Fuimos creados para procrear, pero debemos saber cuándo y con quién. Podríamos abandonar la fe por no estar viendo a Cristo, pero esa es la esencia del poder personal de cada uno. Jamás podría transferir aquellas veces que yo lo he visto o las veces que he visto ángeles. Prefiero morir creyendo que fue verdad y que mi vida fue digna de recordar. Prefiero vivir en paz con lo que yo creo. Solo podemos entender lo espiritual siendo hombres o mujeres de Dios. Nota, está incompleto este documento. Nota, casi todo este material se puede encontrar en la página de la Iglesia Sud o lds.com. Le estoy resumiendo mucho material para que lo encuentre más rápido. ¿Qué es la ley de castidad? La castidad es la pureza sexual, condición que agrada a Dios. Jacob 2:7 igual a y también me apena tener que ser tan audaz, atrevimiento, en mis palabras relativas a vosotros, delante de vuestras esposas e hijos, muchos de los cuales son de sentimientos sumamente tiernos, castos y delicados ante Dios, cosa que agrada a Dios. Nota, debemos huir como José de Egipto de estos pecados. La fornicación y adulterio se manifiestan y crecen aún más al nosotros alimentarlo con demasiado ahínco. Crece aún más cuando solo somos de ese ánimo, espíritu o conducta. La palabra es comparada como la semilla que está en buen terreno dando fruto,
el pecado puede ser como aquella semilla que jamás debe ser alimentada y dejada en pedregales. ¿Qué debo hacer para ser casto? Para ser casto, debes ser moralmente limpio en tus pensamientos, palabras y hechos. No debes tener ninguna relación sexual antes de estar legalmente casado, y, cuando estés casado, debes ser totalmente fiel a tu cónyuge. 1. Para saber si estoy obedeciendo esta ley, debo controlar mis pensamientos, las palabras y acciones. Esto debo hacer para ser casto. Toda indiscreción, sin duda, ocasiona efectos adversos y hasta colaterales en los demás, asimismo, los malos pensamientos. Castidad significa virtud y pureza sexual y es un estado de pureza moral que es más caro y precioso que todas las cosas. Moro 9:9. Por otra parte, los pecados sexuales son más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o negar al Espíritu Santo. Alma 39:5. La pérdida de la virtud es un precio demasiado alto para pagar por aún la preservación de la propia vida, mejor morir limpio que vivir impuro. Porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres. Y las fornicaciones son una abominación para mí, así dice el Señor de los ejércitos. Jac. 2:28. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Esta ley busca proteger la pureza sexual de los hijos de Dios. ¿De qué formas yo puedo cometer adulterio? Siendo infiel a mi esposa, entre otras cosas más. Cometemos adulterio al codiciar a una mujer. Nunca fue amor el poseer a alguien solo para satisfacer una necesidad del cuerpo. El hombre carnal solo piensa en poseer cada vez más para presumir después y hacer burla. El hombre carnal no siente aprecio por la santidad. Es el enemigo que no debe tener autoridad, voz ni liderazgo sobre la vida de nadie, o de otra forma destruiría generaciones. Harán cosas terribles pero tarde o temprano tendrán un triste final. ¿Cuáles son las consecuencias por aumentar el libido? Negamos la fe al codiciar y somos alejados del Espíritu de Dios, por lo tanto, no recibimos guía. Tenemos menos amor y caridad. Las Escrituras nos piden que retengamos nuestras pasiones y seremos llenos de caridad. Alimentos en exceso como el plátano, palta, pollo, ostras, chocolates, papas, frutillas aumentan los deseos sexuales. ¿De qué cosas cuenta un hombre virtuoso? Las mujeres y hombres virtuosos poseen fortaleza interior. Tienen confianza porque saben que pueden ser guiados por el Espíritu. Uno de los grandes triunfos en esta vida es que la mente pueda tener absoluto control. Una persona es lo que piensa. Elder Bedner afirmó que un hombre virtuoso se sentirá cómodo en la presencia de Dios. He ahí la promesa de las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El que tenga deseos y tendencias homosexuales puede sobreponerse a ellos en la misma forma en que lo haría si se sintiera inclinado al manoseo íntimo, a la fornicación o al adulterio. El Señor condena y prohíbe esa práctica con la misma fuerza con que condena el adulterio y otros actos sexuales similares. Además, contrario a las creencias y afirmaciones de muchas personas, este pecado, al igual que el de la fornicación, puede abandonarse y recibir el perdón, pero, debo repetirlo, solamente bajo la condición de un profundo y permanente arrepentimiento, lo que significa absoluto abandono del pecado y completa transformación de pensamiento y de acción. Este infame pecado de la homosexualidad es característico de todas las épocas, muchas ciudades y civilizaciones han dejado de existir por causa de él. 7. La relación sexual ilícita es un acto egoísta, una traición y una deshonestidad. El pecado sexual es una abominación. Los pecados de Coriantón impidieron que los soramitas recibieran la palabra, la redención de Cristo es retroactiva para la salvación de los fieles que la antecedieron. Aproximadamente 74 AC. Un hijo mío, tengo algo más que decirte de lo que dije a tu hermano, porque aquí, ¿no has observado la constancia de tu hermano, su fidelidad y su diligencia al guardar los mandamientos de Dios? He aquí, ¿no te ha dado un buen ejemplo? 2. Porque tú no hiciste tanto caso de mis palabras, entre el pueblo de los soramitas, como lo hizo tu hermano. Y esto es lo que tengo en contra de ti, tú. Seguiste jactándote de tu fuerza y tu sabiduría. 3. Y esto no es todo, hijo mío. Tú hiciste lo que para mí fue penoso,
porque abandonaste el ministerio y te fuiste a la tierra de Sirón, en las fronteras de los lamanitas, tras la ramera Isabel. Nota: las rameras eran prostitutas. 4. Sí, ella se conquistó el corazón de muchos, pero no era excusa para ti, hijo mío. Tú debiste haber atendido al ministerio que se te confió. 5. ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar al Espíritu Santo. 6. Porque aquí, si niegas al Espíritu Santo, una vez que haya morado en ti, y sabes que lo niegas, he aquí, es un pecado que es imperdonable, sí, y al que asesina contra la luz y el conocimiento de Dios, no le es fácil obtener perdón. Sí, hijo mío, te digo que no le es fácil obtener perdón. 7. Y ahora bien, hijo mío, quisiera Dios que no hubieses sido culpable de tan gran delito. No persistiría en hablar de tus delitos, para atormentar tu alma, si no fuera para tu bien. 8. Más aquí, tú no puedes ocultar tus delitos de Dios, y a menos que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. Principio: los pecados de los cuales no me arrepienta, se levantarán como testimonio contra mí en el postrer día. 9. Hijo mío, quisiera que te arrepintieses y abandonases tus pecados, y no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas, porque a menos que hagas esto, de ningún modo podrás heredar el reino de Dios. O recuerda, y comprométete, y abstente de estas cosas. Nota: esas concupiscencias son esos deseos desmedidos de poseer algo. 10. Y te mando que te comprometas a consultar con tus hermanos mayores en tus empresas, porque aquí, eres joven, y necesitas ser nutrido por tus hermanos. Y atiende a sus consejos. 11. No te dejes llevar por ninguna cosa vana ni insensata, no permitas que el diablo incite tu corazón otra vez en pos de esas inicuas rameras. He aquí, oh hijo mío, cuán gran iniquidad has traído sobre los soramitas, porque al observar ellos tu conducta, no quisieron creer en mis palabras. Nota: estas son las cosas que siempre recuerdo, ¿estaré salvando generaciones o destruyéndolas? Nota: ¿por qué he de seguir a las inicuas rameras? Nota: ¿qué clase de personas quiero que realmente dirijan mi vida? ¿Debo prestarle oído a los inicuos? ¿Por qué debemos darle presencia u voz a estas personas que solo están destruyendo? Me estaría convirtiendo en algo más cercano a Cristo si él o mis frutos del Espíritu tuviesen más peso. Si me he mantenido recto por 28 años, ha sido porque le he dado más importancia o tiempo a lo espiritual. Si sigo activo en el Evangelio, es porque siempre le di más importancia y tiempo a lo espiritual. Romanos 2, 21 a 23. 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? 22. Tú que dices que no se ha de cometer adulterio, ¿cometes adulterio? ¿Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio? 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. 13. Que te vuelvas al Señor con toda tu mente, poder y fuerza, que no induzcas más el corazón de los demás a hacer lo malo, sino más bien, vuelve a ellos, y reconoce tus faltas y la maldad que hayas cometido. La virtud. La virtud tiene su origen en los pensamientos y deseos más íntimos. Es un modelo de pensamiento y conducta que se basa en normas morales elevadas. Como el Espíritu Santo no mora en tabernáculos impuros, la virtud es un requisito esencial para recibir la guía del Espíritu. Lo que usted opte por pensar y hacer cuando está solo y cree que nadie lo observa es una indicación clara de su virtud. Las personas virtuosas son espiritualmente limpias y puras, que se concentran en pensamientos rectos y ennoblecedores y eliminan de su mente los que sean indignos y conduzcan a acciones inapropiadas. Son personas que obedecen los mandamientos de Dios y siguen el consejo de los líderes de la Iglesia, oran a fin de tener fortaleza para resistir la tentación y hacer lo correcto. De inmediato se arrepienten de cualquier pecado o equivocación. Son dignas de tener una recomendación para el templo. Su mente es como el escenario de un teatro, pero en ese escenario solo puede haber un actor a la vez. Si el escenario se deja vacío, muchas veces entran en él pensamientos tenebrosos y pecaminosos para tentarlo. Sin embargo, esas ideas no tienen poder si el escenario de su mente está ocupado con pensamientos sanos,
como la letra de un himno o un versículo de las Escrituras que haya memorizado y que pueda recordar en un momento de tentación. Si controla el escenario de su mente, puede tener éxito en resistir impulsos persistentes de ceder a la tentación y de dejarse vencer por el pecado. Puede llegar a ser puro y virtuoso. Nota, me recuerda esa cita que dice que el solo pensamiento recto y santo espanta las tinieblas. Estudio de las Escrituras. ¿Qué significa ser virtuoso? DIC 4, 6. DIC 25, 2. DIC 38, 24. DIC 46, 33. DIC 121, 45, 46. Artículos de Fe 1 y 13. 2 Pedro 1, 3, 8. Guía para el estudio de las Escrituras, virtud. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Engalanar, adornar y embellecer con adornos, galas y colgaduras a una persona o cosa, generalmente en señal de fiesta u homenaje. La pureza sexual es lo mejor que podemos tener. Si somos puros tendremos mayor compañía del Espíritu Santo, y nuestras mentes podrán estar centradas en nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo y el grandioso plan de salvación. Mi consejo sería preguntarnos siempre, ¿qué haría Jesucristo en nuestro lugar? Lo que estamos haciendo nos traerá consecuencias eternas. Nuestro Padre Celestial nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué harías enfrente de tus padres sin sentirte incómodo? ¿Qué dejó de hacer el hombre de la parábola, que permitió que el espíritu inmundo volviera, no reemplazó la maldad con pensamientos, sentimientos, palabras y acciones rectos? Este espíritu inmundo volvió con otros 7 espíritus más que según la historia dice que eran peores que el primero. Doctrina y Convenio 67 iguala 10 y además, de cierto os digo que es vuestro el privilegio, y os hago una promesa a vosotros los que habéis sido ordenados a este ministerio, que si os despojáis de toda envidia y temor, y os humilláis delante de mí, porque no sois suficientemente humildes, el velo se rasgará, y me veréis y sabréis que yo soy, no con la mente carnal o natural, sino con la espiritual. 11 Porque ningún hombre en la carne ha visto a Dios jamás, a menos que haya sido vivificado por el Espíritu de Dios. Si soy espiritual, podré ver a Dios, el velo se rasgará, existe el velo de tinieblas, entonces, lo veremos tal cual es. Si soy vivificado por el Espíritu, entonces podré ver a Dios. El pecado sexual es una degradación pecaminosa y perversión pecaminosa del tributo divino dado al hombre. Pensamiento propio, en gran parte, la belleza física es un engaño que conduce y gana corazones para manipularlos. En el libro de Jacob podemos aprender lo siguiente en cuanto a la castidad. 27 Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna. 28 Porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres. Y las fornicaciones son una abominación para mí, así dice el Señor de los ejércitos. 29 Por lo tanto, este pueblo guardará mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos, o maldita sea la tierra por su causa. 30 Porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo, de lo contrario, mi pueblo obedecerá a estas cosas. 31 Porque yo, el Señor, he visto el dolor y he oído el lamento de las hijas de mi pueblo en la tierra de Jerusalén, sí, y en todas las tierras de mi pueblo, a causa de las iniquidades y abominaciones de sus maridos. Tal cual es. Si soy vivificado por el Espíritu, entonces podré ver a Dios. El pecado sexual es una degradación pecaminosa y perversión pecaminosa del tributo divino dado al hombre. Pensamiento propio, en gran parte, la belleza física es un engaño que conduce y gana corazones para manipularlos. En el libro de Jacob podemos aprender lo siguiente en cuanto a la castidad. 27 Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna. 28 Porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres. Y las fornicaciones son una abominación para mí, así dice el Señor de los ejércitos. 29 Por lo tanto, este pueblo guardará mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos, o maldita sea la tierra por su causa.
30 Porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo, de lo contrario, mi pueblo obedecerá a estas cosas. 31 Porque yo, el Señor, he visto el dolor y he oído el lamento de las hijas de mi pueblo en la tierra de Jerusalén, sí, y en todas las tierras de mi pueblo, a causa de las iniquidades y abominaciones de sus maridos. 32 Y no permitiré, dice el Señor de los ejércitos, que el clamor de las bellas hijas de este pueblo, que he conducido fuera de la tierra de Jerusalén, ascienda a mí contra los varones de mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos. 33 Porque no llevarán cautivas a las hijas de mi pueblo, a causa de su ternura, sin que yo los visite con una terrible maldición, aun hasta la destrucción, porque no cometerán fornicaciones como los de la antigüedad, dice el Señor de los ejércitos. Nota: hay maldiciones para aquellos que abusen de la ternura de los hijos de Dios. 34 Y ahora bien, he aquí, hermanos míos, sabéis que estos mandamientos fueron dados a nuestro padre Elija y, por tanto, los habéis conocido antes, y habéis incurrido en una gran condenación, porque habéis hecho estas cosas que no debíais haber hecho. 35 He aquí, habéis cometido mayores iniquidades que nuestros hermanos los lamanitas. Habéis quebrantado los corazones de vuestras tiernas esposas y perdido la confianza de vuestros hijos por causa de los malos ejemplos que les habéis dado, y los sollozos de sus corazones ascienden a Dios contra vosotros. Y a causa de lo estricto de la palabra de Dios que desciende contra vosotros, han perecido muchos corazones, traspasados de profundas heridas. ¿Cómo puedo tener pensamientos limpios cuando veo tanta inmodestia a mi alrededor? A veces parece que ya no se puede ir a ninguna parte sin ver a personas vestidas indecorosamente, ya sea en persona o en los medios de comunicación. Puede que no siempre puedas controlar tu entorno, pero sí puedes controlar tus pensamientos. Si ves a una persona vestida inmodestamente, puedes retirar la vista rápidamente o apartarte de la situación. Si te surge un pensamiento impuro, decide no detenerte en él, sino más bien expúlsalo por medio de pensamientos puros. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente, entonces, el Espíritu Santo será tu compañero constante. DIC 121, 45-46. Los pensamientos puros te ayudarán a ser más feliz y a tener la influencia del Espíritu. Acostúmbrate a tener siempre pensamientos limpios. Procura estar con personas que se vistan con modestia y evita situaciones en las que veas a personas vestidas inapropiadamente. Ora al Padre Celestial para que te ayude. Memoriza himnos o pasajes de las Escrituras para que tengas cosas buenas en que pensar cuando tengas tentaciones. Lee las Escrituras con frecuencia y asiste al templo si es posible. De este modo, cuando veas a alguien vestido inmodestamente, podrás pensar en algo positivo. No somos del mundo. Debemos recordar que estamos en el mundo pero que no somos del mundo. Somos hijos e hijas especiales de nuestro amado Padre Celestial. Por este motivo, el adversario nos tienta aún más, pero debemos ser más fuertes que la tentación. Es posible que las personas del mundo se vistan inmodestamente, sin saber que el cuerpo es un templo sagrado. Sin embargo, los santos de los últimos días tienen ese conocimiento, por lo tanto, debemos mantenernos virtuosos y puros. Si los malos pensamientos invaden nuestra mente, debemos buscar inmediatamente la ayuda de nuestro Padre Celestial mediante la oración, ya que no hay nadie mejor que el que nos pueda ayudar. Dayana H., 19 años, Sao Paulo, Brasil. Pide ayuda a tus amigos. Soy la única santo de los últimos días de mi clase, y tengo que enfrentar lenguaje vulgar, inmodestia y presión de hacer lo que hacen los demás. No obstante, al principio del año, les expliqué a mis amigos mis normas y que me atengo a ellas pase lo que pase. A lo largo de los meses, han aprendido acerca de los valores de mi iglesia. Tus amigos te ayudarán si les explicas tus valores y normas. La actitud, la manera de vestirse y el lenguaje de mis amigos han cambiado para bien. He aprendido que si de verdad son tus amigos, te ayudarán a tener pensamientos limpios y a permanecer en el camino estrecho y angosto. Celia N., 12 años, Virginia, EU. La oración ayuda. Me di cuenta de que al esforzarme por mantener pensamientos puros, la oración era la verdadera respuesta para conservar una mente limpia y permitir que la influencia del Espíritu estuviera conmigo a donde quiera que fuera. El orar cada mañana para que el Padre Celestial me ayude a tener pensamientos limpios y me guíe a lo largo del día,
y el darle las gracias por la noche, ha fortalecido mi relación con Él y me ha ayudado a apartarme de la inmodestia y a guardar las normas. La oración cada mañana y cada noche te ayudará a invitar el Espíritu a estar contigo al hacer frente a los adversarios del mundo. Sed firmes e inmutables, abundando siempre en buenas obras. Mosías 5 y 15. Gunnar R., 16 años, Wisconsin, EU. Somos templos. Cuando las personas que te rodeen se vistan inmodestamente, no las critiques, ya que debes tener buenos pensamientos. Para darles un buen ejemplo, muéstrales que sigues las normas de la Iglesia, y para ayudar a los demás, ámalos y diles que nuestro Padre Celestial los ama y desea que sean moralmente limpios, tanto en sus actos como en sus pensamientos. La pureza es esencial para nuestra salvación, ya que somos los templos de nuestro Dios. Marie Chris B., 19 años, que son, Filipinas. Vive las enseñanzas del Evangelio. Sé que podemos tener pensamientos puros si estudiamos las Escrituras y ponemos en práctica sus enseñanzas. Al llevar a la práctica todos los valores que se enseñan en la Iglesia, podemos obtener pensamientos puros al leer para la fortaleza de la juventud y al asistir al templo. Josío, 16 años, Antioquía, Colombia. La mente es como un escenario. En Predicad mi Evangelio hay una sección que habla de la virtud y dice que nuestra mente es como el escenario de un teatro. En ese escenario, solo puede actuar una persona a la vez. Al tener pensamientos puros y virtuosos, nuestra mente permanecerá centrada en esos pensamientos, y el escenario de nuestra mente no lo podrán ocupar pensamientos malsanos. La virtud es un atributo de Jesucristo que se nos ha pedido cultivar. En la Iglesia aprendemos que siempre debemos pensar en cosas puras, pero que cuando algo impuro nos tiente, podemos cantar nuestro himno favorito o pensar en nuestro pasaje preferido de las Escrituras. El mejor tipo de ayuda se encuentra en 2 Nefi 32, 9, orar siempre, y no desmayar. Elder M.C. Achron, 21 años, Misión Brasil João Pessoa. Considera a los demás como hijos de Dios. Tú controlas la manera de reaccionar ante lo que ves. Solo por el hecho de que algo esté allí, no tienes por qué darle lugar en el escenario de tu mente. Tú eliges tus pensamientos, decide mantenerlos limpios. En todo lo posible, evita ver lo indecoroso, y vístete siempre con modestia. Después, piensa en las personas con las que te relacionas como hijos de Dios, con un potencial divino y un Padre Celestial que las ama personalmente. Cuando considero a los demás como hijos de Dios, me resulta difícil sentir otra cosa que no sea tristeza al ver la inmodestia a mi alrededor. Amy S., 19 años, Utah, EU. Las respuestas tienen por objeto servir de ayuda y exponer un punto de vista, y no deben considerarse como pronunciamientos de doctrina de la Iglesia. Piensa en algo bueno. Algunos malos pensamientos aparecen solos, otros surgen porque los provocamos con lo que miramos. Aunque estas cosas te rodean, tú no debes participar en ellas. Esfuérzate por mantener limpios tus pensamientos pensando en algo bueno. La mente solo puede pensar en una cosa a la vez, puedes valerte de ese principio para eliminar los malos pensamientos. Elder Richard G. Scott, del Quórum de los 12 Apóstoles, Las decisiones correctas, la Yehoune, enero de 1995, páginas 41-42. Siguiente pregunta. Estoy tratando de controlar mis pensamientos, pero son tantas las tentaciones. ¿Qué puedo hacer para tener pensamientos más puros? Estoy tratando de controlar mis pensamientos, pero son tantas las tentaciones. ¿Qué puedo hacer para tener pensamientos más puros? Controlar los pensamientos es difícil, pero es posible y nos brinda bendiciones. A medida que aprendan a controlar sus pensamientos, podrán eliminar malos hábitos, aun aquellos que sean degradantes. Podrán cobrar valor, vencer el miedo y disfrutar de una vida feliz. 1. También considera estas bendiciones. Los pensamientos puros ayudarán a que tu confianza se fortalezca en la presencia de Dios y a que el Espíritu Santo sea tu compañero constante. DIC 121, 45-46. Los pensamientos puros te ayudarán a reconocer la inspiración, porque el Espíritu Santo habla a la mente y al corazón. Véase DIC 8, 2, 3. Los pensamientos puros te ayudarán a obedecer el primer gran mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón.
alma y mente, véase Mateo 10 y 37. Son muchas las cosas que puedes hacer para tener pensamientos puros, tal como verás en las ideas que figuran en estas páginas, pero una de las cosas principales que puedes hacer, y es un proceso gradual, es vencer al hombre natural. Al hombre o la mujer natural le gustan los pensamientos impuros. Esto es lo que tienes que hacer para vencerlo. El hombre natural es enemigo de Dios, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor. Mosía 3 y 19. ¿Qué cosa puedes hacer el día de hoy para permitir que la expiación del Salvador produzca ese cambio en tu vida? Los medios de comunicación y las amistades. Un buen punto de partida es escoger películas, música y literatura edificantes. Escoge amigos en cuya compañía puedas mantener una conversación digna y realizar actividades que sean rectas. Conforme tengas más cosas buenas en las que pensar, gradualmente será más fácil dejar de lado los malos pensamientos, y te vendrán a la mente con menos frecuencia. Amber S., 18 años, Columbia Británica, Canadá. Oración. La oración me acerca a mi Padre Celestial y me ayuda a concentrarme en los buenos pensamientos. El estudio diario de las Escrituras fortalece mi confianza para vencer las tentaciones. En las Escrituras puedo ver ejemplos de discípulos fieles de Cristo. El compartir mi testimonio también me ayuda a mantener puros mis pensamientos. Dash M., 17 años, Kiev, Ucrania. Escrituras. Algo que me ayuda es leer las Escrituras todas las mañanas antes de salir para la escuela. En cuanto tengo un mal pensamiento, inmediatamente lo reemplazo con algo mejor. En vez de decir, no, no pienses eso, lo cual es bueno hacer, reemplázalo con un buen pensamiento. Recuerda que tú controlas tu mente, y no Satanás. Somos hijos e hijas valientes del Padre Celestial y estamos en una misión constante de mejorarnos. Nick C., 16 años, Arkansas, EU. ¿Bueno o correcto? No siempre puedes controlar que llegue o no un pensamiento, pero puedes controlar si se queda. Puedes preguntarte, ¿traerá algo bueno como resultado este pensamiento? ¿Me ayudará a andar por el camino correcto? Cuando surja un pensamiento tentador, canta una buena canción, piensa en un buen recuerdo o haz una oración. Se trata de reemplazar los malos pensamientos con algo bueno. Lisa P., 17 años, Dinamarca. El ejemplo de Lehi. En 1 Nefi 3 y 27, Nefi les dice a sus hermanos que su padre, en la visión que tuvo del árbol de la vida, estaba rodeado de inmundicia, pero que no vio la suciedad porque su mente se hallaba absorta en otras cosas. Lo mismo puede sucedernos a nosotros hoy en día. Si deseamos estar llenos de rectitud, debemos pedirlo en oración y centrarnos en las cosas de rectitud, y entonces nuestra mente estará tan llena de rectitud y virtud que los pensamientos impuros no tendrán poder para permanecer. Hattie W., 16 años, Arizona, EU. Himnos. Los himnos nos pueden ayudar a tener pensamientos más puros. La buena música eleva el espíritu. Cuando puedo escuchar himnos, siempre me elevan a un ámbito más tranquilo y celestial, me ayudan a recordar el amor que el Padre Celestial tiene por cada uno de nosotros, y se me hace más fácil evitar la tentación. Amanda A., 18 años, Amazonas, Brasil. El estudio de las Escrituras en familia. Cuando entran a mi mente pensamientos impuros, trato de recordar las Escrituras que mi familia y yo leímos en la mañana. Todas las mañanas a las 6 h, mi familia lee las Escrituras. Es temprano, pero es una bendición que me hace sentir más fuerte durante el día. Elena W., 16 años, Suiza. Santa Cena. La oración sacramental dice que si tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, guardamos sus mandamientos y siempre lo recordamos, siempre tendremos su Espíritu con nosotros. Al recordarlo, hacemos el esfuerzo de desechar los pensamientos terrenales y centrarnos en los eternos. Cuando lo recordamos regularmente, nuestros pensamientos, deseos y actos cambiarán para bien. MCKM, 18 años, Utah, EU. Las respuestas tienen por objeto servir de ayuda y exponer un punto de vista,
y no deben considerarse pronunciamientos de doctrina de la Iglesia. En esto pensad. En la jornada de la vida, que a veces es peligrosa, ruego que también sigamos este consejo del apóstol Pablo, el cual servirá para mantenernos seguros y bien encaminados. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4, 8. Presidente Thomas S. Manson, el mirar hacia atrás y seguir adelante, La Yehoune, mayo de 2008, página 90. Al hombre natural le gustan los pensamientos inicuos. 19. Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del de Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Para el hombre natural es imposible que conozca las cosas de Dios. Entonces, un gran problema sería seguir pensando como el hombre natural. Hombre caído. Ver caída de Arán, expiación de Cristo, hombre, mortalidad. Muerte espiritual, mundo, sensualidad. Después de la caída de Adán, el hombre se volvió carnal, sensual y diabólico por naturaleza, se volvió un hombre caído. Moisés 5 y 13, 6 y 49, Mosía 16, 1, 4, Alma 42, 10, DIC 8 y 20. Toda persona responsable que habita esta tierra hereda este estado caído, estado de probación, estado en el cual las cosas del mundo parecen deseables a la naturaleza carnal. Al estar en este estado, el hombre natural es enemigo de Dios, hasta que se ajusta al gran plan de redención y es nacido nuevamente a una vida justa. Mosía 3 y 19. De esta manera toda la humanidad estaría caída para siempre si no fuera por la expiación de nuestro Señor. Alma 42, 4-14. Hombre natural. Véase también caída de Adán y Eva, carnal, nacer de Dios, nacer de nuevo. La persona que se deja influir por las pasiones, los deseos, apetitos y sentidos de la carne en lugar de escuchar la inspiración del Santo Espíritu. Ese tipo de persona comprende lo físico, pero no puede percibir lo espiritual. Todo ser humano es carnal, o sea, mortal, debido a la caída de Adán y Eva, y debe volver a nacer por medio de la expiación de Jesucristo para dejar de ser un hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, 1 Hogar 2 y 14. El hombre natural es enemigo de Dios, y lo será, a menos que se someta al Santo Espíritu, Mos. 3 y 19. Quien persiste en su propia naturaleza carnal permanece en su estado caído, Mos. 16, 5, Alma 42, 7, 24, DYC 8 y 20. ¿Qué hombre natural hay que conozca estas cosas? Alma 26, 19, 22. Los hombres que se hallan en un estado natural o carnal se encuentran sin Dios en el mundo, Alma 41, 11. A causa de su transgresión, el hombre murió espiritualmente, DYC 29, 41. Ni puede hombre natural alguno aguantar la presencia de Dios, DYC 67, 12. Los hombres empezaron a ser carnales, sensuales y diabólicos, Moisés 5 y 13, Moisés 6 y 49. ¿Qué estoy dejando que influya más en mi vida? Santo, santo, adjetivo. Véase también pureza, puro, santidad, santificación. Sagrado, de carácter divino, o puro moral y espiritualmente. Lo contrario a lo santo es lo común o profano. En mi casa solo me enfoco en mí y en todo lo que debo mejorar conmigo mismo siendo realista. Apenas cruce las puertas de mi casa, me olvido de mí. Jehová mandó a Israel, seréis santos, porque yo soy santo, Lev 11, 44-45. El limpio de manos y puro de corazón estará en su lugar santo, Sal 24, 3, 4. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, Esec 44, 23. Dios nos llamó con llamamiento santo,
2 Tim 1, 8, 9. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, 2 Tim 3 y 15. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, 2 P 1 y 21. Todos los hombres son juzgados de acuerdo con la verdad y santidad que hay en Dios, 2 NE 2 y 10. El hombre natural se hace santo por la expiación de Cristo, Mos. 3 y 19. Para que caminéis según el santo orden de Dios, Alma 7, 22, Alma 13, 11, 12. 3 discípulos nefitas fueron santificados en la carne, a fin de que fuesen santos, 3 NE 28, 1 y 9, 36, 39. No juegues con las cosas sagradas, DYC 6 y 12. No puedes escribir lo que es sagrado a no ser que lo recibas de mí, DYC 9, 9. Os obligaréis a obrar con toda santidad ante mí, DYC 43, 9. Mis discípulos estarán en lugares santos y no serán movidos, DYC 45, 32. Lo que viene de arriba es sagrado, DYC 63, 64. Los niños pequeños son santos, DYC 74, 7. Yo consagraré ese lugar para que sea santo, DYC 124, 44. El Señor recogerá a sus escogidos en una ciudad santa, Moisés 7, 62. Dato fisiológico, el comer dulces aumenta el deseo sexual y también hay medicamentos que logran esto. No siempre lo necesitamos. Samuel 2. Capítulo 11. David se acuesta con Betsabé y ella concibe, entonces David hace los preparativos para que Urías, marido de ella, muera en batalla. 1 Y aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. 2 Y acaeció que, levantándose David de su lecho al caer la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3 Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé hija de Eliam, esposa de Urías, el Heteo. 4 Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y Elá se acostó con ella. Luego ella se purificó de su impureza y volvió a su casa. 5 Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. 6 Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías, el Heteo. Y Joab envió a Urías a David. 7 Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. 8 Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. 9 Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. 10 Se hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? 11 Y Urías respondió a David, el arca, e Israel y Judá están bajo a tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor, a campo abierto, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. 12 Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despediré. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. 13 Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió por la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. 14 Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías. 15 Y escribió en la carta, diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. 16 Y sucedió que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. 17 Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David, y murió también Urías, el Heteo. 18 Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. 19 Y mandó al mensajero, diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra. 20 Si el rey comienza a enojarse y te dice,
¿por qué os acercasteis tanto a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde lo alto del muro? 21. ¿Quién hirió a Abimelech hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino, y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, el heteo, ha muerto. 22. Y fue el mensajero y, al llegar, contó a David todo lo que Joab le había enviado a decir. 23. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron al campo contra nosotros, bien que nosotros los hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. 24. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y también murió tu siervo Urías, el heteo. 25. Y David dijo al mensajero, dirás así a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume tanto a uno como al otro, refuerza tu ataque contra la ciudad, hasta que la rindas. Y tú aliéntale. 26. Y al oír la esposa de Urías que su marido, Urías, había muerto, hizo duelo por su marido. 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su esposa y le dio a luz un hijo. Pero esto que David había hecho fue malo ante los ojos de Jehová. Nota, ves que David no confesó su pecado, sino que terminó haciendo algo peor. Adulteró y asesinó. ¿Cómo puedo obedecer esta ley con mayor exactitud? David solo le bastó con mirar para adulterar. Yo le agregaría, imaginar, tener la intención, pensarlo, decirlo, desearlo aunque sea un poco, hacer las indiscreciones que llevarían a ello. Ni siquiera debemos jugar con ello. Ni ser de ese ánimo. Los grandes pecados comenzaron con un pequeño error. Siempre recordemos que Jesucristo tiene autoridad sobre todas las cosas. Resistid al adversario y él huirá. No camines con los fornicarios. No seamos como David, por solo mirar, por el simple hecho de mirar, terminó adulterando. ¿Qué podría tener una importancia más directa para las necesidades de la familia humana que el que seamos castos, que cultivemos el amor en casa, de hecho, que cumplamos todos los mandamientos? 11. Nunca el hombre o la mujer que ocupen un cargo elevado en esta iglesia y que caigan por debajo de las normas que se espera que él o ella vivan caerán sin arrastrar a su mismo nivel a muchas personas que hayan tenido fe en él o ella. Habrán producido una herida en la conciencia de ellas, habrán debilitado aún más a los débiles en la fe, y muchas serán las personas que marquen el día en que se habrán apartado de esta iglesia cuando alguien en quien ellas tenían fe cayó por debajo de las normas que se esperaba que mantuviese. 12. He hecho notar la atrocidad del pecado, que la paga del pecado es muerte y que, mediante la expiación del Señor Jesucristo, ustedes, los que hayan pecado, podrán, por medio del verdadero arrepentimiento, hallar el perdón y el camino a la dicha en esta vida y a la plenitud en la vida venidera. 13. ¿Qué responsabilidad tienen los poseedores del sacerdocio en relación con la ley de castidad? Hermanos, debemos resolver de nuevo que vamos a guardar la ley de castidad, y si hemos cometido errores, comencemos ahora a rectificarlos. Caminemos hacia la luz, y, les ruego, hermanos, que no utilicen mal el don prodigioso que tienen como hombres, los que se unen con el Creador en la procreación de almas humanas, al participar en algún tipo de relación ilícita que solo les llevará a la deshonra y a destrozar el corazón de su esposa y de sus hijos. Hermanos, les suplicamos que se conserven moralmente limpios, que anden por el camino de la verdad y de la rectitud, para que de ese modo obtengan la aprobación del Padre Celestial cuyos hijos ustedes son. 14. Quisiera prevenir a esta gran congregación de poseedores del sacerdocio contra el gran pecado de Sodoma y Gomorra, el cual ha sido catalogado en segundo lugar como pecado de gravedad después del asesinato. Me refiero al pecado del adulterio, el que, como saben, fue el nombre que empleó el maestro al referirse a los pecados sexuales ilícitos tanto de la fornicación como del adulterio, y además de eso, al igualmente grave pecado de la homosexualidad, que parece ir adquiriendo ímpetu con la aceptación social en la Babilonia del mundo, de la cual los miembros de la Iglesia no deben ser parte. Aunque estamos en el mundo, no debemos ser del mundo. Cualquier intento que hagan los planteles educacionales o los lugares de diversión por exhibir ostentosamente perversiones sexuales, las cuales no hacen más que incitar a la experimentación, debe encontrar entre los poseedores del sacerdocio de esta Iglesia una oposición vigorosa e implacable por conducto de todos los medios lícitos que puedan emplearse. 15. Un hijo de Dios,
y en particular el que posee el sacerdocio y ha sido activo en la Iglesia, que considere el don que ha recibido de Dios de los poderes creadores de la vida como un simple juguete o que su relación con su novia es más que nada para satisfacer sus apetitos lujuriosos, estará jugando el juego de Satanás, que sabe que ese comportamiento constituye la forma infalible de destruir en el alma de la persona el refinamiento indispensable para recibir la compañía del Espíritu del Señor. 16. Madres de familia, manténganse cerca de sus hijas. Cuando éstas sean pequeñitas, no permitan que alguna otra persona les hable de cómo se reproducen los seres humanos. En cuanto sus hijitas comiencen a hacerles preguntas infantiles acerca de las cosas íntimas, siéntense al lado de ellas y háblenles al nivel de la comprensión de ellas. Entonces, ellas les dirán, sí, mamá, está bien. Y, posteriormente, cuando lleguen a la adolescencia, acudirán nuevamente a ustedes a hacerles preguntas, pero esta vez sus interrogantes serán más complejas. Después comenzarán a salir con jóvenes del sexo opuesto y a quien acudirán en busca de consejo. Si ustedes han hecho lo que debían haber hecho, acudirán a ustedes a pedirles consejo sobre esto y aquello, y en la víspera de su casamiento, buscarán el consejo de su madre y no el de las mujeres de la calle. Y ustedes, los padres de familia, sean amigables y compañeros de sus hijos varones. No hagan a un lado a su muchachito cuando él desee recibir el consejo de ustedes acerca de las cosas de las que quiere que el padre le hable. En ello yace la seguridad en el hogar. Allí está la seguridad de sus jóvenes. Ustedes, padres, y ustedes, madres, no les nieguen esa seguridad. 19. Una de las cosas que debemos hacer al enseñar a nuestros jóvenes es prepararlos de tal manera que sepan de antemano cómo hacer frente a la tentación que se les presente en un momento de descuido. El que tiene la responsabilidad principal es el padre del joven. Eso no quiere decir que el padre despierte una mañana y llame a su hijo para contarle en 15 minutos cómo se reproducen los seres humanos. Eso no es lo que el muchacho necesita un padre que responda cuando él quiera hacer preguntas de naturaleza delicada. Tiene hambre de saber, tiene curiosidad por las cosas. Si el padre es franco y sincero, y le habla al nivel de su comprensión a medida que vaya creciendo, él será la persona a la que el hijo acuda para recibir consejos en los años que sigan. Ese padre será un ancla para el alma del hijo, al sacar del libro de su experiencia las lecciones que dé a su vástago para prepararlo ante la posibilidad de caer en una trampa fatal en un momento de descuido. Sugerencias para el estudio y el análisis. ¿Por qué debemos albergar pensamientos puros para vivir la ley de castidad? ¿Qué bendiciones reciben los que son castos y virtuosos? ¿Por qué es la falta de castidad el camino que conduce a la destrucción tanto física como espiritual? ¿Por qué el quebrantar la ley de castidad representa el escapar de la realidad suprema de quienes somos en verdad? ¿Qué responsabilidad tienen los poseedores del sacerdocio con respecto al hecho de salvaguardarse tanto ellos mismos como a sus seres queridos de los peligros de la falta de castidad? ¿Qué deben enseñar a sus hijos tanto el padre como la madre acerca de la pureza sexual? ¿Qué pueden hacer los padres para garantizar que sus hijos sientan la confianza suficiente para compartir asuntos íntimos con ellos? ¿Qué influencias que reinan en el mundo en la actualidad pueden disminuir nuestra capacidad para resistir la tentación de ser inmoral? ¿Por qué la exhortación de que ningún hombre ni ninguna mujer podrá permanecer con luz prestada se aplica particularmente al guardar la ley de castidad en el mundo de hoy? La ley es puesta para los fornicarios. Debemos ser ejemplo de los creyentes en pureza. No puedes pensar en maldad todo el día. En algún momento el espíritu dejará de acompañarnos si seguimos con nuestras concupiscencias. Debemos dejar de incrementar la lascivia en nosotros. Deseos desmedidos. La propensión a los deleites carnales. Se trata del deseo sexual o la lujuria sin control. La lascivia implica la imposibilidad de controlar la libido, lo que puede derivar en una obsesión. Una persona con lascivia mira al prójimo de manera morbosa o con intenciones sexuales. Solo son objetos para poseer. Génesis, creo que si nos llenamos de mucha maldad, podríamos llegar hasta ese grado de maldad, cuando queremos abusar de los ángeles de Dios tanto los invisibles como visibles. Yo creo que sí podríamos caer tan bajo. Como los de Sodoma y Gomorra. Capítulo 19. Lot atiende a los hombres santos. Los hombres de Sodoma tratan de abusar de los huéspedes de Lot y son heridos con ceguera. A Lot se le manda salir de Sodoma,
Jehová hace llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot conservan su descendencia en la tierra. 1 Llegaron, pues, los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot 2 y dijo, ahora, pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, sino que en la plaza nos quedaremos esta noche. 3 más se les insistió mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura y comieron. 4 Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. 5 Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. 6 Entonces Lot salió a ellos a la puerta. No hay insights para mostrar. Promocionar una Obliged. // y my life, but y left the best possible memory.